Buenas tardes con todos. Gracias por vuestra asistencia. La Comisión de Investigación y otras cosas les agradece la asistencia. Este taller parte de un gran problema que inicialmente los criterios homologados de investigación en psicología buscaban ya una década atrás evitar que a la hora de la sustentación y detrás de eso a la hora de corrección de los seminarios de tesis las evaluaciones sean muy dispares. Podían haber casos de 20 sobresaliente y 0,4 y deficiente en la misma tesis, porque los criterios no estaban homologados. Se hizo el esfuerzo, eso mejoró mucho, pero este taller es un recordatorio porque todavía hay algunas señales de cobollada metodológica, es decir, cada cual dispara por su lado y es un buen recordatorio de generar una homologación en los criterios a la hora de asesorar y que no hayan dificultades a la hora de evaluar. Y quién mejor para dar este taller que Patty Barrif, que no solamente tiene una formación especializada, sino ha venido trabajando cursos de métodos y es una abanderada de los criterios homologados de investigación. Muchas gracias, Patty, y todos atentos. La diapositivas y otro material amablemente Patti nos lo va a facilitar al final de la sesión. Gracias, Patti, y gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias, Jorge. En efecto, este taller pretende repasar los lineamientos de los criterios homologados de investigación en psicología que se han trabajado en la facultad desde antes de pandemia. Ya estamos en una versión que debería ser revisada porque es del 2020. En cuantitativos y en instrumentales ya estamos teniendo una nueva versión porque la anterior era 2019. Cualitativos también es 2020. Las más recientes ha sido la de las revisiones integrativas de literatura, pero sí, estamos em, abocados a tratar de homogenizar nuevamente, de homologar nuevamente los criterios de evaluación, considerando también que vemos algunas diferencias, como mencionó Jorge, en las evaluaciones, pero también en la manera en cómo se interpreta los contenidos que deberían haber en cada una de las secciones de un artículo, de un trabajo de investigación y de un proyecto de tesis en particular. La primera parte del taller va a ser un repaso de estos criterios homologados de investigación en psicología, para luego pasar a detalles específicos acerca de cómo citar en texto según el formato APA, según el manual de publicaciones APA, y también cómo hacer la lista de referencias. Cuando uno lee los trabajos de investigación, vemos un sinfín de atropellos al estilo APA que hacen que el trabajo no se vea como de calidad. Si bien el contenido puede ser de calidad, muchas veces el formato en el que está presentado para un lector o lectora, particularmente que trabaja en temas de investigación en general, no se ve como algo cuidado, no se ve como algo que proviene de una persona que tiene detalle o que ha hecho el esfuerzo de presentar su mejor versión. Entonces, por ese lado es importante. Les voy a compartir por el chat lo que mencionaba Jorge. Hay un folder con algunos de los documentos o los insumos que hemos trabajado para este taller. Las diapositivas todavía no van a estar ahí, eso sí va a estar al final, por si hay que revisar algo o hacer alguna precisión, pero de una vez comparto el folder donde van a encontrar el manual APA en castellano, en español, que es el que estamos usando como referencia, así como a la lista de verificación, de chequeo de los criterios o lineamientos de los chips, y también algunas recomendaciones de APA directamente. Bueno, se empieza por lo primero. Esta presentación está basada en los lineamientos del manual APA en castellano, en español, de 2021, así como de los criterios homologados de investigación en psicología, alias CHIPS, vigentes hasta el día de hoy, reconociendo que sí necesitan revisión. También ha utilizado textos elaborados por Jan Rasmussen, el profesor en psicología, y revisados por la profesora Gabriela Polinario y por quien les habla para el curso de investigación psicológica.
de acuerdo en ese entonces al Manual APA en inglés del 2020. Los chips en general se han elaborado en la comisión de investigación en principio y luego comisión, como dijo Jorge, de investigación, los trabajos de los cursos de investigación, así como los de seminario de tesis. En estos chips se van a encontrar una descripción del proceso de elaboración de cada uno de los documentos, así como las revisiones que se han dado al transcurso de los años y cualquier actualización a los lineamientos. Por ejemplo, durante el periodo de pandemia se actualizaron las modalidades de recojo de información y recolección de datos de modo virtual. Para algunos casos, no para todos los casos. Era conforme iba avanzando los lineamientos y las leyes en su momento como medidas de emergencia. Actualmente contamos con 4 chips. Tenemos los cuantitativos en su versión 5, que necesita ya una revisión. Tenemos las de investigación cualitativas, que están en su versión 3, que también amerita una revisión pronta. Instrumental, que ya se está revisando actualmente. Esperamos contar con su versión final a principios del siguiente ciclo. Y el de revisiones integrativas de la literatura, que fue uno de los últimos en ser elaborados y está en su primera versión. Cada uno de estos chips contiene listas de verificación. Es decir, para cada una de las secciones, si son estudios cuantitativos, cualitativos, instrumentales o de revisiones de literatura, qué es lo que se espera para el título, qué es lo que se espera en el contenido para los resúmenes, palabras clave, introducción, metodología, resultados, discusión, si hay conclusiones, como en el caso de las investigaciones cualitativas, etcétera. Ahí hay un detalle y los estudiantes, particularmente de seminario, deberían tener realmente usarlos como una lista de chequeo para ver si han cumplido con todos los requerimientos esperados. La página web donde se encuentran todos estos chips está ahí en la diapositiva y ustedes pueden también buscarlo en Google normal. Ponen chip y ponen psicología y lo primero que sale es los chips de psicología PUC. Todo el mundo está familiarizado con los chips, ¿cierto? Hay que preguntarse si los usan para el seminario de tesis. Ahora, los estudiantes también, nosotros les decimos que los usen y asumimos que los están usando, pero como les digo, en algunas ocasiones cuando vemos o comparamos trabajos, no vemos esa homogeneización, ¿no? En general, la estructura de cualquier trabajo de investigación en la facultad y en seminario de tesis tiene que empezar con un título. Vamos a obviar ahorita la carátula, sino el texto en sí mismo, el título. Tiene que estar el resumen y las palabras clave en español y en inglés tiene que estar el abstract y los keywords. También debe acompañarse de una tabla de contenidos donde se tabulen y se consignen todas las secciones con las que está conformado el texto. En realidad, si ustedes miran las últimas tesis, las tablas de contenidos son prácticamente las mismas. Porque no se ponen, no hay capítulos, no hay subcapítulos, no hay necesidad de colocar subtítulos, solamente cuál es la estructura de lo que se va a presentar. Donde sí hay una especificación es en los apéndices. Ahí se puede poner apéndices y sus títulos. Luego tenemos el método. Más adelante vamos a hacer el desagregado del método. En Quantis hay resultados, en instrumentales hay resultados, en revisiones integrativas también hay resultados y en cualitativas hay resultados y discusión. En algunas ocasiones amerita tenerlos por separado, pero por lo general en proyectos de tesis lo que apreciamos es resultados y discusión en tesis cualitativas. Luego está, bueno, la discusión para la mayoría de estudios, la lista de referencias, muy importante, página nueva. Todas estas secciones tendrían que estar en página nueva y los apéndices también en página nueva y vamos a ver qué es lo que debería haber en apéndices. Pero en general, esta es la estructura que debería contener
cualquier trabajo de investigación de estudiantes en psicología. En el título deben aparecer el constructo o los constructos de estudio, así como la población. Hay una ligera diferencia con APA en lo que APA se centra en los constructos, pero no tanto en la población de estudio. Sin embargo, acá sí, en la facultad, en los cursos de investigación por lo menos, sí hacemos un énfasis en colocar los constructos, pero además la población de estudio. Este título puede estar entre las 12 y 15 palabras. 15 palabras en estudios qualis, porque siempre hay un margen de error para colocar algo interesante, retomar quizás alguna expresión o algo que compartió algún participante, se coloca ahí el título y suelen ser también por eso más extensos. Pero por lo general, y coincidiendo con APA, son 12 palabras, sin contar preposiciones, sin contar conjunciones. En cuanto al resumen y palabras clave, como ven, las palabras clave están en cursiva, así como los keywords. Y los keywords no es una palabra separada, es una palabra solita, única. Y también tiene que estar en cursiva. Y tienen que aparecer los dos, tanto el resumen con sus palabras clave como el abstract y los keywords. Y estos no deben exceder las 250 palabras, nuevamente sin considerar preposiciones o conjunciones. Las palabras clave van entre las 3 y 5 palabras. Si hay 6 palabras, no hay problema. Si la amerita, no hay problema. Pero 2 palabras es insuficiente. Ah, y creo que nunca he visto, no, no es cierto, pero pocas veces he visto solamente 3 palabras clave, pero en algunos casos eso hay. Y estas palabras clave tienen que ir todas en minúsculas. Eh, Muchas veces hemos visto que capitalizan la primera letra de la palabra, pero no es necesario. Es decir, de las mismas palabras clave, ¿no? De autoeficacia, de preescolares. Ninguna de esas palabras lleva mayúscula, todo va en minúscula. En cuanto al contenido del resumen y el abstract, lo que tiene que haber es una síntesis, es como todo el resumen propiamente dicho del estudio, con el problema de estudio, con el objetivo de interés, con el propósito de investigación, una descripción del método sintetizado, el número de personas, los instrumentos utilizados, los autores de esos instrumentos también aparecen ahí. eh, y los resultados, debería ser el cuerpo o lo que está más en elaboración en un resumen o un abstract, los resultados principales, los que responden al objetivo principal de estudio y quizás algunos específicos, y bueno, las conclusiones también, de manera sintetizada y que no excedan las 250 palabras. Y como también, esto más son páginas preliminares. La tabla de contenidos es una lista de las secciones y páginas que tiene el manuscrito. Hay tabulaciones donde se aprecian, por ejemplo, en el método, que es donde hay tabulaciones, se aprecia si forman parte, ¿no? del mismo método, como son los participantes, la medición o técnicas de información, de recolección de información, el procedimiento y el análisis de datos o análisis de la información. Y la sugerencia, tanto en los CHIP como en APA, es que el interlineado sea de 2 líneas. Ya en el contenido principal, contamos con la introducción. La introducción está compuesta por 2 partes o aspectos principales. El estado de la cuestión, estado del arte, no son sinónimos en realidad, pero las personas a veces lo conocen como sinónimos. Es un sustento en argumentos, una argumentación sustentada de por qué es importante o por qué se ha propuesto el estudio como tal. Esta argumentación de sustento tiene que estar conformada por fuentes teóricas, fuentes empíricas y para la descripción de la problemática con fuentes de datos estadísticos o de reportes disponibles en instituciones que puedan dar cuenta de la distribución, de la extensión de la problemática como tal. Cuando menciono problemática me refiero a lo que sucede en la realidad misma. Índices
satisfacción con la vida o índices de desempeño cognitivo o índices de ideación suicida o de frecuencia de acoso escolar o violencia escolar. Todo ello está reportados en páginas institucionales, en organizaciones que pueden acceder a muestras amplias y grandes. Entonces, eso también se considera como parte de la introducción en la descripción de la problemática. Pero para sustentar el problema de estudio, el que atañe o al que se refiere la investigación psicológica, tiene que estar conformada por fuentes teóricas, o sustentada, perdón, fuentes teóricas y empíricas de manera sistematizada, que es uno de los aspectos que más trabajo les demanda a los estudiantes y es en lo que más también, bueno, al menos por mi parte, asesoro, ¿no? Tratando siempre de que encuentren esa síntesis y aspectos comunes entre fuentes y no citar estudio por estudio como si fueran fichas bibliográficas, párrafo tras párrafo, porque esa no es la idea. La idea es presentar un texto de manera organizada y sintetizada de información de varias fuentes. Se les enseña investigación psicológica, que es el primer curso del eje de investigación. Se les enseña que eso debe ser así, pero para seminario de tesis algunos lo olvidan porque vemos ese listado, ¿no?, de estudios. Bueno, la introducción entonces está compuesto por el estado de la cuestión, que es lo que se sabe de manera actualizada, contemporánea, sustentada también en algunas fuentes clásicas o fuentes un poco anticuchas o antiguas, con la segunda parte, el segundo aspecto, que es el planteamiento del problema propiamente dicho, donde se justifica por qué se plantea el estudio y se presentan cuáles han sido los objetivos y se también describe brevemente cuál es el diseño de investigación. Esta introducción va entre las 10 y 12 páginas. 10 páginas particularmente en investigaciones cuantitativas, instrumentales, y en cualitativas tenemos 12 páginas de introducción. En el método, en los chips, de manera conjunta, señalan que en participantes debe ir todo aquello que se deba conocer acerca de las personas que han participado en el estudio. No tengo conocimiento si en algún momento hay habido una tesis con sujetos animales, pero si fueran sujetos animales también tendrían que haber características específicas de dichos sujetos. Hay una distinción entre sujetos y participantes según APA. Sujetos se refiere a investigaciones con animales actualmente. Sé que todavía algunas personas utilizan el sujeto como para mencionar a personas humanas. En los diseños de investigación experimentales todavía se utiliza la palabra y así se queda, intersujeto, intrasujeto, pero al momento de describir el método, el nombre que debería aparecer, el término que debería estar es participantes. Si se trabajara con animales, diría sujetos. Dentro de participantes están todas las características de la muestra. Las clásicas son edad, la distribución por sexo o por género, oficios o ocupaciones actuales, estados civiles en algunos casos, número de hijos en otros casos, em, si ha tenido cierta experiencia, si utiliza redes sociales, con qué frecuencia, si utiliza o está en una relación de pareja, cuál es la cantidad de meses de duración de dicha relación, etcétera. Todas esas características deben estar descritas en el acápite de participantes. Y también algo muy importante y que no siempre aparece, eh, la selección de muestreo. ¿Cómo se llegó a seleccionar a los participantes? ¿Cómo fue el procedimiento de muestreo de los participantes? Eso debería estar consignado en esta sección. Algunos lo combinan con procedimiento más adelante, con la tercera sección del método, pero todo lo que tenga que ver con participación y muestreo tiene que aparecer en la sección de participantes. También tiene que estar aquí cuáles fueron las consideraciones éticas por las que se aseguraron y garantizaron a los participantes la confidencialidad de la información, el anonimato de los datos o las respuestas que dieron, el carácter totalmente voluntario de su participación y cualquier otra
consideración ética, si podría haber algún tipo de incomodidad al momento de responder cuestionarios o al momento de eh, conversar con la persona en una entrevista y cómo se aseguró que esa movilización potencial que podrían tener los participantes iba a ser contenida. Puede ser con un plan de contención o puede ser con ciertos ejercicios o ciertas estrategias que la persona anticipó previo a la realización de su estudio y luego cómo los llevó a cabo. Entonces, participantes no es solamente una descripción porcentual de cómo está compuesta nuestra muestra, sino también todo aquello que se llevó a cabo para seleccionarlos, para identificarlos y para seleccionarlos, y también las consideraciones éticas que se llevaron a cabo para garantizar el respeto, la beneficencia y la justicia. Como segundo acápite del método tenemos la medición o en estudios cualitativos, técnicas de recolección de información. Incluso en algunas tesis experimentales también debería aparecer como separado, como parte de medición, materiales. Entonces, esta sección es una descripción de instrumentos, escalas, cuestionarios, pruebas, así como materiales que se llevaron, o se usaron, perdón, en el estudio, o las técnicas de recolección de información que se elaboraron y se emplearon en la investigación. Dentro de lo que es la descripción de instrumentos, tiene que haber bueno, una descripción de qué cosa es lo que mide, si tiene una versión original, cuál es la versión original, cuál es la versión en español que se está utilizando, cuáles son las propiedades psicométricas de dichos instrumentos y si se ha usado el instrumento en español, como el que se ha usado en el estudio, en otras investigaciones en la región, en el país o en otros lugares. En cuanto a los materiales, tiene que haber un detalle de cuáles son las especificaciones de dichos materiales, si se usó algún tipo de implementación, algún tipo de máquina, algún tipo de programación para poder medir algún tipo de desempeño, rapidez, fluidez. eh, Cualquier material, computadora, software que se usó también debería estar consignado aquí. Y en las técnicas de recolección de información, si utilizaron listas de observación, listas de chequeo, guías de entrevista, entre otros. El tercer componente es el procedimiento. El procedimiento, como dice APA y como está en los chips, es el procedimiento de cómo se recoge la información, cómo se recolecta, cómo se llevó a cabo la recolección de los datos y cómo se llevó a cabo el recojo de información. En estudios cualitativos se incluyen en esta sección de procedimientos los criterios de rigor empleados para el recojo de información. Entonces, el procedimiento no es que se coordinó con directores de colegios, eso correspondería a participantes, pero sí cuántas veces se asistió al colegio para recoger la información, el número de visitas, etcétera. La cuarta sección es el de análisis de datos o análisis de la información, donde se describen cuáles han sido los programas, si es que ha habido un programa que les ha ayudado con el análisis, pueden ser programas estadísticos, pueden ser programas de evaluación de textos, así como métodos de análisis utilizados. En el caso de cuantitativos, de estudios cuantitativos instrumentales, por lo general es un plan de análisis de metodología estadística, cuáles han sido las pruebas estadísticas utilizadas, mientras que en estudios cualitativos se menciona, por ejemplo, si hubo un empleo de cocodificaciones, en el número de entrevistas en las cuales se contó con dicha cocodificación y cómo se llegaron a acuerdos, es decir, cómo se analizó la información en dicho respecto. Luego del método que sigue, los resultados. Los resultados, en todos los casos, en todos los chips, se menciona que responden al objetivo principal y a los objetivos específicos de la investigación. Y la organización en los resultados, ahí sí depende un poco del tipo de estudio. Eh, por ejemplo, para estudios no experimentales,
no se, no se presentan los resultados generales o que responden al objetivo principal primero, porque si hay alguna característica sociodemográfica que se aprecia que podría tener un rol o cumplir algún tipo de, tener un peso en explicar una variable de salida, entonces es posible que el objetivo general, además de evaluar cuáles son las variables predictoras, la influencia de las variables predictoras en una variable de salida, se podría incluir una característica sociodemográfica en el caso sea pertinente según la muestra. Entonces, por ello es que se suele presentar objetivos específicos primero y la descripción de estadística descriptiva al inicio, porque podría ser que se incluya más adelante alguna característica sociodemográfica en el modelo de predicción. En otros estudios, lo primero que se presenta en resultados debería ser el objetivo general, el objetivo principal de estudio, para luego continuar con los objetivos específicos. Como les digo, eso depende del tipo de estudio, inclusive dentro de estudios que sean no experimentales podrían haber diferencias ahí. Eh, ahí sí hay cierto margen para poder organizar la información, pero definitivamente lo primero que se debe presentar es los resultados que respondan a los objetivos del estudio. Si hay algún hallazgo, si hay algún resultado que no responde al objetivo de estudio, pero que se ha encontrado en su muestra, se coloca también en resultados, pero solo aquellos que han sido significativos. No es necesario colocar algunas otras categorías de alguna característica sociodemográfica que no fueron significativos. Solo se reporta aquello que no se esperaba como parte de los objetivos, pero que sí se encontró en su muestra, se reportan resultados como parte de sus hallazgos, pero solo aquellos que han sido significativos. La extensión de esta sección es de 5 páginas para estudios cuantitativos e instrumentales y de 10 páginas para revisiones integrativas de la literatura. No estoy considerando aquí las qualis porque las qualis se suelen presentar resultados y discusión, y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. En cuanto a la discusión es una interpretación de los resultados. Para esto, cada una de estas secciones se presenta en hoja diferente, en hoja nueva, y cada resultado, cada discusión debe estar presentado por un párrafo introductorio. Estos párrafos introductorios en resultados de discusión ayudan al lector a saber cuál va a ser el orden de presentación, tanto de los hallazgos de estudio como de la interpretación de los mismos. Algo que se sugiere, al menos en los cursos en los que he estado de investigación, es que se siga, se continúe con la misma organización que se presentó en resultados a la hora de interpretarlos en la discusión para que haya una consonancia, para que haya una coherencia. Esta interpretación de los resultados tiene que estar en comparación o en cotejo con lo esperado bueno, por los estudiantes y las estudiantes de acuerdo a lo que han revisado en la introducción. Pueden haber eh, una nueva revisión, no pueden, tiene que haber una nueva revisión de la literatura cuando ya se cuenta con los datos y ya se va a hacer la interpretación, pero si encuentran una nueva fuente que les ayuda a explicar alguno de los resultados, no es que tienen que ponerlo en la introducción y rearmarla, sino esa es una publicación o esa es una fuente que se ha encontrado particularmente para responder al objetivo o al resultado que responde al objetivo de estudio o algún resultado que no se esperaba pero que sucedió en la muestra, se coloca en discusión, pero no es necesario ponerla en la introducción. Es una de las preguntas que a veces nos hacen los estudiantes cuando les sucede eso, cuando buscan, encuentran fuentes adecuadas para la interpretación y piensan que tienen que colocarlo en introducción, o inclusive a veces nos han preguntado si tienen que colocar un objetivo específico nuevo, y no, ese no es el caso. No se actualiza el objetivo específico, lo que se hace es se explica el resultado encontrado o los resultados y se agregan publicaciones dependiendo de esta nueva revisión de la literatura. En discusión, hacia el final, hay 3 elementos importantes que no tienen subtítulos diferenciados,
pero tiene que estar diferenciados por párrafo y bueno, por la transición y la fluidez que tenga la información. Primero es el de las limitaciones de estudio. En limitaciones de estudio, lo clásico es encontrar que estudiantes señalan, porque así lo han leído en otras tesis o así lo han leído incluso en algunos artículos ya profesionales, que el número de participantes no fue suficiente. Y bueno, siendo un estudio de pregrado, suele ser el caso. Siempre es bueno tener más participantes que menos participantes, pero no se deben quedar en eso nomás. El hecho de tener ciertos estudios experimentales, por ejemplo, el número de participantes no necesariamente tiene que ser muy extenso y para cualitativos tampoco tienen sus propios criterios para denotar cuál es la muestra suficiente para explicar el objetivo de estudio. Pero en estudios cuantis no experimentales, por la propia característica del diseño, que es que asume que el fenómeno psicológico, los fenómenos ya sucedieron, ya existen, ya se encuentran presentes en la persona, es que se necesita también un rango amplio de representatividad. Entonces, sí, se busca más número de personas. Pero bueno, algo que hemos visto en trabajos de investigación y en tesis es que se señala como limitación al uso de instrumentos, al instrumento que se ha utilizado en el estudio, lo cual es problemático no porque se reconozca que posiblemente el instrumento no fue el mejor, sino que al momento de decir que esa es una limitación de estudio, eh, desencaja y quita suelo al estudio. Es una amenaza a la validez interna del estudio si una de las limitaciones es justamente cómo se midió el constructo, cómo se evaluó el constructo. Entonces, no se suele decir ello. Se puede mencionar, por ejemplo, la falta de confiabilidad adecuada de algunas de las dimensiones. Se puede decir que es posible que quizás el instrumento para algún tipo de población en particular podría buscarse uno mejor, pero aún así, ¿por qué el estudiante no lo buscó inicialmente, ¿no? O sea, se debe haber leído suficiente información, suficiente fuentes empíricas y de sustento metodológico para haber seleccionado el instrumento que mejor pueda acercarse a dicho fenómeno psicológico de la mejor manera. Si se coloca ello como una limitación que el instrumento no funcionó o no fue el adecuado, entonces un poco que se amenaza y se atenta contra la validez y ya no se puede confiar eh, en los resultados del estudio, porque no se ha medido adecuadamente según la misma persona, según el mismo estudiante. Por eso tengan cuidado o eh, cuando estén con sus estudiantes, díganles que deben tener cuidado al momento de seleccionar el instrumento para medir su constructo o sus constructos. Eso es parte de la conducta ética que deberíamos tener todos como estudiantes de psicología y como profesionales de psicología. Sí se entiende que pueden haber unas efectivamente limitaciones en alguno de los instrumentos, pero tiene que ser puntual. Si no se configuró de la manera como se esperaba, si fuera un estudio instrumental, o si alguna de las dimensiones no tuvo una confiabilidad adecuada, por lo tanto esa dimensión no pasó a análisis. Eso también sucede. Luego de las limitaciones, ya suele ser un párrafo, se encuentra también, también podría ser un párrafo conjunto, el de conclusiones y de recomendaciones a futuro. ¿Cuáles son las posibles implicancias que puede tener los hallazgos y los resultados del estudio? ¿Y qué es lo que se recomienda a futuro? A veces hemos encontrado que estudiantes, habiendo tenido cierta muestra con ciertas características, en las recomendaciones mencionan que sería importante, sin sustento en realidad, llevar a cabo este estudio en diferentes niveles socioeconómicos, en personas con diferentes estados civiles, en personas en diferentes regiones del país. Cuando su estudio presenta resultados con tamaños del efecto pequeño, tamaños del efecto mediano, o en algunos casos inclusive no encontró la asociación, las asociaciones con las que se estaba buscando. Hablo un poco más de estudios cuantitativos no experimentales porque es en lo que más me desenvuelvo, pero eh, luego, más adelante, voy a también preguntar a las personas que hacen qualis, estudios cualitativos o de revisiones integrativas para que me comenten
cuáles son sus experiencias, pero eso es lo que vemos, ¿no? Que hacen unas recomendaciones a futuro que sí pueden ser recomendaciones que podrían ser interesantes, pero no necesariamente están pensando en cómo de sus hallazgos o de sus resultados tiene esas implicancias para recomendar estudios en otros lugares o con personas con diferentes características. Porque si fuera el caso, ¿por qué no se incorporaron esas características en el estudio? Entonces, en algunas cosas he visto que han usado un criterio de exclusión para decir que como recomendación a futuro, cuando fue un propio criterio de exclusión, entonces como que no hay a veces cierta coherencia. Nuevo. Ah, correcto, Mónica, sí. O a veces señalan que hay que hacerlo, hay que hacer otros estudios. Ah, también han pasado a decir que sería bueno hacerlo cualitativo, pero no mencionan por qué, solo mencionan hay que hacerlo porque sería interesante. Entonces sería interesante, pero sin haber reflexionado em, en sus propios resultados y por qué sería interesante, porque podrían proponerlo, pero por qué sería interesante plantear otro tipo de estudio. Y también como limitación, a veces han señalado que el muestreo no es probabilístico, por lo tanto no se puede generalizar. Y es algo que también es, no sé si no, no se aborda de manera adecuada, pero si bien los estudios experimentales, sus eh, hallazgos y sus resultados permanecen en el tiempo o están vigentes en el tiempo por mucha mayor duración o periodos, porque tienen mayor control de las variables, no necesariamente se generaliza, porque forma parte de un entorno experimental, un entorno que no es un entorno natural, no es un entorno en el que las personas usualmente se desenvuelven o interactúan. Mientras que en los diseños no experimentales sí podría haber una generalización o una garantía que los resultados también están presentes en la población de donde se tomó la muestra de estudio, si los tamaños del efecto son grandes. Si son pequeños o medianos, no, hay que ser precavidos. Pequeños, lo más probable es que sea algo particular de la muestra. Medianos, no sabemos, no tenemos una garantía fuerte al respecto, pero si son tamaños del efecto grandes, sí se pueden generalizar a la población de donde proviene el estudio. Entonces, estos muestreos, decir que el muestreo, como no fue probabilístico, no permite generalización, no es correcto. Y tampoco debería ser una limitación porque el diseño en sí mismo no requiere un muestreo probabilístico para llevarse a cabo. Entonces, sí, hay esa confusión. Gracias, Mónica. Para la discusión, se espera 7 páginas para estudios cuantitativos e instrumentales y en revisiones integrativas de la literatura hasta 15 páginas. Ahora pasamos un poco a hablar sobre los resultados de discusión en estudios cualitativos. Si es que me hace caso. Acá está. Perdón, estudios cualitativos, los estudiantes suelen presentar sus trabajos de investigación y de tesis en una sola sección, que debe aparecer en una página nueva, en los que los resultados responden al propósito de investigación. En estos resultados de discusión se organizan y sí se suelen utilizar subtítulos para identificar cuáles han sido los ejes temáticos o los temas que se han identificado de acuerdo a la información en el proceso de interpretación. Y esta presentación debe estar sintetizada y organizada de acuerdo a cómo fluya o haya fluido o se haya interpretado cada uno de los ejes. Muchas veces se sigue el orden de la entrevista, de la guía de entrevista, lo cual está bien, pero a veces en la guía de entrevista los ejes también pueden ser más fluidos y convertirse de 2 ejes, convertirse en 4, ¿no? Entonces, depende de la organización y lo que se haya identificado. Cada interpretación o cada eje temático va acompañado de viñetas o de citas propias de las personas que participaron y compartieron sus experiencias o vivencias, incluyendo grupos focales, ¿no? Y esto funciona porque ejemplifica lo descrito. Cada una de estas viñetas o citas debería tener un seudónimo o la descripción de quién es la persona que respondió.
utilizando una letra o un nombre seudónimo, los años de edad o el estado civil, si estaba en relación de pareja o no estaba en relación de pareja, o si tenía un hijo, si tenía dos hijos, etcétera. O si era mamá o si era el papá. Cualquier caracterización de la muestra se coloca como parte de la identificación de la viñeta, de quién lo dijo. Y esta sección de resultados y discusión, por ser más amplia, por tener varios ejes temáticos que elaborar, perdón, que presentar, organizar y también ejemplificar, puedes tener hasta 15 páginas de extensión. En el caso de los estudios cualitativos, también por separado se suele presentar en página nueva las conclusiones. En estas conclusiones, como su nombre lo dice, se describen en principio los principales hallazgos y las conclusiones de estudio, las principales. También se menciona cuáles han sido las limitaciones que pueden haber habido en el proceso de investigación y una reflexión final. Siempre es importante terminar con algo positivo. Por eso las limitaciones, si bien en algunos, me parece que en la edición anterior del APA se resaltaba o se interpretaba que las limitaciones deberían ser al final, para no quedarnos con lo negativo, siempre se sugiere a los estudiantes que terminen con las conclusiones o con las recomendaciones a futuro, con las implicancias teóricas o las implicancias prácticas de su investigación. Entonces, aquí también es lo mismo, una reflexión de implicancias teóricas y prácticas de los hallazgos y qué es lo que podría recomendarse a futuro. Esta sección o mini sección de conclusiones en estudios Qualis tiene una extensión de 3 páginas. Esto de las extensiones y de los contenidos de cada una de las secciones las van a encontrar en las listas de verificación que están en el chat. Para las personas que han llegado recién, se los vuelvo a compartir. Hay un folder del taller donde hemos compartido el manual APA y una guía concisa también del APA, pero está en inglés. Hemos compartido el manual APA en castellano. Cuáles son las recomendaciones o las listas de verificación que tenemos en cada uno de los chips y algunos otros recursos de APA. Luego de las conclusiones, luego de la discusión, lo que debe aparecer es la lista de referencias, de la que vamos a hablar en unos momentos. Solo aparecen en la lista de referencias aquellas que han sido usadas en el trabajo, en el manuscrito. Estas referencias se presentan en orden alfabético según el apellido del primer autor o autora. A veces hemos visto estudiantes que por alguna razón ven el último apellido y eso pasa y sí sabemos que es algo que sucede con frecuencia, que en autores hispanohablantes que queremos utilizar, me incluyo porque siempre utilizo mis 2 apellidos y eso me ha causado algunos problemas de identificación de publicaciones, pero varios reconocen tanto su linaje paterno como su linaje materno. Y en esos casos, citar el último apellido, sabiendo que Morales González son 2 apellidos en español, solamente ponen González. Y entonces hay que decirles que lean bien los nombres y los apellidos. Pero bueno, eso también lo vamos a hacer un poco más adelante. Orden alfabético según apellido de primer autor o autora. Se incluyen hallazgos. Ay, me equivoqué acá de, de diapositiva. No se copió bien. Mis disculpas. Vamos a luego a corregir esto. Sí, a partir de aquí, por favor, no lo consideren. Eso de incluye hallazgos es de otro. Lo siento, parece que se borró la parte de referencia. Pero en principio, lista de referencias usadas en el trabajo y orden alfabético según apellido de primer autor o autora. No tiene una extensión de páginas, no es, lo voy a borrar una vez, no es una extensión que tenga un mínimo ni tampoco un máximo. Son todas las referencias que se han utilizado en el estudio. Para que no haya confusión. Listo, lo siento. Ahí debería haber algo. Tengo que retomarlo. Muy bien. En apéndices
aparece el consentimiento informado, debería aparecer el consentimiento informado, así como los datos sociodemográficos que se emplearon en el estudio. En estudios cualitativos aparece la guía de entrevista con los ejes temáticos evaluados. Y en apéndices también se puede colocar todas aquellas tablas o resultados que no responden directamente a objetivos de estudio, pero que se considera importante para poder entender mejor los resultados del estudio. Por ejemplo, análisis normalidad, si bien si no son demasiadas dimensiones se podría colocar en análisis de datos, cuando son varias dimensiones se suele colocar en apéndices como una tabla aparte. También análisis factoriales que se hayan llevado a cabo también se reportan aquí. Pruebas de confiabilidad, no porque se suele reportar en la misma medición, en la descripción de cada uno de los instrumentos. En análisis factorial se identifica cuáles fueron el número de factores, pero las cargas factoriales, eso no se coloca en medición, en la descripción, entonces a veces se suele colocar en los apéndices. Para estudios instrumentales eso no es el caso porque como parte de la respuesta al objetivo de estudio tendría que estar el análisis factorial presente en los resultados. Cualquier pieza de información, cualquier eh, información adicional que permita ayudar a entender el estudio, que contribuya a comprender mejor sus resultados y su interpretación, aparece en apéndices. ¿Alguna pregunta o consulta acerca de las secciones? Había preguntado a aquellas personas que trabajan más con estudios qualis, cuáles han sido sus experiencias o qué es lo que han visto, por ejemplo, cuando reportan limitaciones de estudio que no corresponde en esa sección o en esa parte. La discusión, sí, en promedio son 7 páginas. Ah, pero en qualis debería ser, claro, debería ser más. Bueno, hasta, ¿no? Todas estas páginas son hasta. En Quantis sí suelen ser 7. En mis tesis, bueno, he tenido instrumentales y la persona era bien detallosa y se mandó con 10. Ah, eso era otro, que tenemos hasta 5 páginas, o nosotros, las personas, estudiantes, las que están haciendo su trabajo de investigación y tesis, tienen hasta 5 páginas que pueden distribuir, si les falta una página en introducción, pueden ponerla en introducción, si les falta en discusión, pueden ponerla en discusión. La idea es que puedan distribuir esas 5 páginas en cualquier sección en la que amerita o que necesiten. Bueno, 15 en revisiones integrativas de la literatura. Yo hasta ahora no he asesorado ninguna tesis como tal, pero luego de pasar por el taller de revisiones integrativas, efectivamente hay una vasta información que hay que presentar y organizar, y es hasta 15 páginas. Alguien que haya hecho investigaciones qualis. Exacto. Parte del enfoque quali o de la postura epistemológica de los investigadores en cualitativa no es generalizar los, los resultados de estudio, es correcto. Ellos lo ven como una limitación, no lo sé por qué, em, pero sí lo suelen reportar. Sí, y es eso, ¿no? Porque es como que no entienden bien entonces cuál es la esencia del diseño. Aprenden cosas quizás un poco más funcionales del diseño, pero no reflexionan mucho acerca de cuál es su postura como persona que construye o que ha construido, ha interpretado conjuntamente con lo que ha sido compartido con él o con ella, no lo ven como tal. Sí, gracias Javier, gracias Natalie. En efecto, gracias. Ok, entonces, la lista de verificación. La lista de verificación está, sí,
Y algo que también me olvidaba mencionarles es que también tenemos una lista de verificación de principios éticos que ha sido dado por el Comité de Ética de la misma universidad. Entonces, esto lo tienen en el folder, subfolder, la lista de verificación de los chips cualitativos vigente, la lista de verificación de los cuantitativos, tanto de diseños experimentales como no experimentales, la lista de verificación de chips instrumentales vigente, la de revisiones integrativas y la de los principios éticos que está dado por la universidad. Algo que una vez alguien me preguntó, pero ¿por qué se coloca ay, por qué se coloca el, este, el correo del comité de ética? Porque así está mencionado en su lista de principios éticos. A todas las personas que participan en estudios o trabajos de investigación o tesis en psicología, se debe consignar en consentimiento que deben, para cualquier duda sobre ética, comunicarse con el comité a ética.investigación@puc.edu. Compartir, compartir. No, no es necesario, gracias Roger. No, no es necesario, bueno, actualmente voy a decir, porque es cierto que eso puede ir cambiando y eso depende de facultad. Actualmente, no todas las tesis, todos los proyectos de tesis tienen que pasar por comité de ética. Se recomienda para algunos casos, particularmente en los cuales haya algún tipo de intervención, como son diseños experimentales. Pero para diseños no experimentales, para poblaciones no vulnerables o que necesiten o requieran ciertos cuidados extras, no hay actualmente una necesidad para pasar por comité de ética. Quizás en el futuro cercano sí va a haber algún tipo de implementación de ello. En posgrado no estoy segura, eso sí, voy a decir que no conozco. En posgrado de otras universidades sí, todo el mundo pasa por un comité de ética para poder llevar a cabo investigaciones tanto con humanos como con animales. Pero en tesis de pregrado, particularmente en tesis que son de licenciatura para una profesionalización, solo en los casos de ciertas tesis experimentales o psicología y salud, sí sé que pasan por comité de ética. Sí, los tiempos que toma el recojo de información para tesis de pregrado es menor a los que toman maestría y doctorado. Suelen ser menores. Un poco por los tiempos que tenemos de seminarios de tesis, yo también por que todavía no son profesionales, ¿no? Y las tesis de maestría y doctorado son un poco más complejas. Suelen tener fases, fase uno de piloto o de elaboración de ciertas metodologías o instrumentos, una fase de implementación o de intervención y recién una fase ya de aplicación. Pero sí, gracias por las preguntas. Es algo importante lo del comité de ética, es algo que como comité del departamento vamos a conversar con encargados del comité de investigación de la facultad y con la facultad misma. Sí, cierto, Miriam. Sí podríamos tener como un lineamiento eh, conjunto, ¿no? Consolidado, homologado, y tener decisiones al respecto. Sí, porque tenemos también un comité de ética en la facultad, ¿no? Ok, muchas gracias. Y empezando casi la siguiente hora, pasamos a APA. Todos los chips están basados en APA. Hemos leído los chips, hemos leído APA, el inglés y el castellano. Sí, debe estar coordinado con el comité del departamento. Pero eso a veces es lo que sucede, que puede haber coordinaciones intercomités, pero a veces los profesores o los docentes nos quedamos un poco fuera de, de los acuerdos y también más lejos de la implementación, ¿no? De los mismos. Pero hay tesis que si ustedes revisan el apéndice, ahí se encuentra la aprobación del comité de ética de la universidad.
no de psicología, sino de la universidad. Y se puede presentar, pero actualmente no es requisito para todas las tesis. El día de hoy, 9 de junio, no es requisito, pero más adelante es posible que sí se implemente algo sobre el particular. El estilo APA. ¿Por qué usamos APA? El manual de publicaciones no es solamente un manual para citar referencias, a pesar de que es por ello que es bastante popular. Y el manual de publicaciones inicialmente era publicaciones académicas, publicaciones o artículos de personas ya profesionales para publicarse en artículos en revistas o presentarlo para publicación de capítulos de libros o libros completos. Esto se ha ido expandiendo y cada vez, ya desde hace varios años, siglo pasado, se ha considerado el manual de publicaciones como el referente para eh, la configuración, el formateo de los trabajos de investigación, así como de las citaciones en texto y las listas de referencias. ¿Por qué es importante el estilo APA? Un poco retomando lo que había mencionado un poco al inicio, era que esto es una cita textual, la consistencia en el orden, la estructura y el formato de los elementos de un escrito permite a los lectores centrarse en el contenido del escrito más que en su presentación. Si vemos un contenido que tiene fallas ortográficas o no hay correspondencia entre número o género, entre las conjugaciones verbales o las citaciones no están en orden alfabético, la lista de referencias, algunas está todo el título en mayúsculas, otras no lo están, no se aprecia una calidad, no se aprecia una consistencia ni un detalle, no se ve profesional. Y si estamos considerando seminario 1, seminario 2 como tesis, sobre todo de licenciatura, ya el término de la formación ya deberían estar a un nivel profesional de presentación de manuscritos. Primero con tesis y luego a futuro con artículos. Entonces, siguiendo con la citación, seguir los lineamientos del estilo APA para lograr la consistencia en la presentación de los elementos del escrito es esencial para elaborar un trabajo académico eficaz. También forzar un poco o decirles a los estudiantes que se esfuercen un poco más en la organización que tienen al revisar su bibliografía, sus bibliografías, y luego quedarse con aquellas fuentes que efectivamente les ayuda a sustentar su problema de estudio, es algo que necesitamos como asesores y asesoras transmitirles para que puedan luego hacer una redacción de la información mucho más ordenada y sin estar. He tenido asesoradas que tienen, cuando estamos en asesoría, 20 pestañas abiertas en su computadora y cuando le pregunto por una fuente, tiene que buscarlo, no sabe dónde está. Entonces, puede que no sea el caso típico, sino un caso atípico, pero no es la primera persona que he tenido en las que tiene todo abierto, pero no ha organizado bien o no organiza bien sus carpetas o sus fuentes. También la manera como los guarda en sus carpetas es como tal cual lo descarga del internet o de la base de datos. No coloca los apellidos, no coloca el título, entonces tiene que abrir cada uno de sus PDFs que dice 1854 o dicen algo ininteligible para saber qué autor es o de qué trata el artículo. Entonces sí hay que esforzarnos porque los estudiantes puedan organizar mejor sus fuentes y luego que eso se transmita y se aprecie en la presentación. Entonces, y esto me parece importante, ¿no? Si no hay fallas ortográficas, si hay correspondencias, si las citaciones en el texto son correctas, si la lista de referencias es adecuada y el formato de tablas, figuras y del texto en general es adecuado, entonces uno se concentra en el contenido, no tiene por qué estar distrayéndose por el formato. Lo importante del estilo APA es que homogeniza la presentación de los contenidos de estudio, es decir, todos deberíamos, a través de los chips, pero también revisando los recursos que hay con APA, bueno, y el manual que lo tenemos disponible, tratar de homogeneizar la presentación de dichos contenidos en los textos de nuestros asesorados. También facilita la lectura y comprensión de la información. Hay varias cosas en Manual APA que uno a veces no las revisa. Es cómo redactar, cómo utilizar un lenguaje inclusivo, em,
cómo sintetizar información, cómo omitir frases que son más adornos. El cabe resaltar, siempre le digo a mis estudiantes que solo utilicen cabe resaltar cuando cabe resaltar, porque si no cabe resaltar, no se coloca ahí. Decir que todo es imprescindible, crucial, esencial o fundamental, solamente si es así, pero si no lo es, no es necesario decir que es crucial. Lo importante es describir y que la información sea lo más pulcra, limpia posible y que vaya al grano, que sea directa. La idea de la ciencia y de la presentación de ciencias es la parsimonia, no el adorno. Hay que diferenciarnos de lo que es periodismo. Y también el estilo APA facilita la publicación de los resultados de estudio, algo que está bien presentado, como les digo. La persona que revisa se fija en el texto, se fija en el contenido y aprecia la presentación correcta según el estilo APA y le da un poco más eh, de peso a la hora de presentar un manuscrito a una revista académica, porque también se evalúa a ello. ¿Cuáles son los recursos con los que contamos? En general tenemos recursos, bueno, tenemos el manual APA como mencionaba. Hoy se me fue el tab, ese association tiene que estar en sangría, disculpen. Este sí está bien. El manual APA en inglés, que también está disponible. Hay una página web, está en inglés lastimosamente, pero ahora todo puede ser traducido al español. De APAStyle. Hay webinars que se realizan de cuando en cuando. A mí me gusta participar de eso porque es importante, van a ciertas cosas o detalles de aspectos que nosotros no vemos siempre, pero que son interesantes, importantes. Entonces ya se puede luego transmitir a estudiantes cómo debería ser la redacción. Por ejemplo, cuando uno presenta en un párrafo a un autor, cita a un autor y continúa con la idea y punto seguido y continúa con la idea sin cambiar la citación, se asume que todas esas dos ideas que estamos viendo en la redacción pertenecen al autor o autores citados inicialmente. Hasta que no haya una idea con otra citación, no se espera que sea de una persona distinta. Eso es más fácil decirlo que hacérselos ver a los estudiantes porque a veces las ideas no, no tienen citación. Y también hay un blog con actualizaciones. El manual APA fue publicado en inglés en 2020, justo en pandemia, y en 2021 se consignó en español, pero luego de ello ha habido todo un revolú de nuevas actualizaciones, particularmente con tecnologías avanzadas, y todas esas actualizaciones o usos de aspectos o de contenidos novedosos o nuevos, incluyendo los de pandemia, se pueden ver en los blogs, ¿no? Cómo reportarlo en los blogs. Bueno, en la nota a pie de diapositiva también he colocado la guía o la norma APA que tenemos en biblioteca. No sé si saben que existe. A ver, un momentito. Lo tengo por acá. Como parte de otros recursos, compartir. Como parte de los recursos en psicología, acá tenemos la guía sobre normas APA, se hace clic y aparece. Esto es algo que les enseñamos a los estudiantes que pueden acceder en el curso de investigación psicológica. Pueden ver un video introductorio acerca de los aspectos clave de APA 7, por donde empieza las citas, las referencias, normas legales, que es algo bastante pesado porque no todas las normas son iguales, puede haber diferentes maneras de citarlos, hay leyes, hay decretos, hay estatutos, hay reglamentos. Si bien vamos a presentar un ejemplo en esta presentación, de ninguna manera cubre el alcance que tiene las normas legales actualmente en APA, que ahora tiene su propio capítulo distinto y contenidos también de inteligencia artificial. Entonces, también hay posibilidades de hacer preguntas al bibliotecario o solicitar asesorías de APA. Eso se lo mostramos en investigación psicológica, pero a veces en el seminario también se olvidan que existen.
Entonces, la dirección de esa página está a nota de pie de página de esta diapositiva. ¿Cuáles son los lineamientos principales en general? Nuevamente, en 2 horas es poco difícil abarcar todo el manual, tampoco es la idea, pero sí todo lo aquello que sea principal. La mayoría de lineamientos APA, que en principio era para publicaciones en revistas o en libros por parte de profesionales en psicología, se pueden aplicar, la mayoría de ellos se pueden aplicar a trabajos de estudiantes. Por ejemplo, el parafraseo adecuado, la síntesis de información de fuentes relevantes. APA menciona que ellos no ayudan a identificar cuál fuente es relevante o importante o necesaria para sustentar el problema de estudio, pero sí ayuda a citar y a colocar en referencias aquellas fuentes utilizadas por la persona. El parafraseo adecuado no implica copias, por lo tanto, no al plagio ni al autoplagio. El autoplagio lo hemos visto en algunos cursos de investigación, en tanto como no quieren trabajar un tema porque realmente les interesa, quieren trabajar un tema que vieron, por ejemplo, en investigación académica y tuvieron la suerte de estar en el grupo de psicología, porque no toda investigación académica es de psicología, retoman, utilizan un refrito sin actualizar las fuentes y casi verbatim de lo que presentaron en investigación académica, y eso aparece en Turnitin como en repositorio estudiantil. Entonces, autoplagio, hemos tenido algunos casos, no todos, pero en esos casos se les hace la observación de que tienen que refrasear, utilizando las mismas fuentes, pero refrasear su trabajo para que no sea un, ¿cómo se dice? Algo que sea reciclado de cursos anteriores. Y fuentes relevantes, ¿por qué? Porque dependerá del tema de investigación en la que se utilicen fuentes teóricas, fuentes empíricas, pero también podrían haber fuentes audiovisuales. Pueden haber fuentes audiovisuales, pueden haber fuentes legales, como mencionaba. Entonces, dependerá del tipo de fuentes. Para algunos casos, por ejemplo, estudiar interacciones o cómo es cómo era el trabajo, un trabajo común en línea, por ejemplo, en la enciclopedia Wikipedia, donde diferentes personas pueden editar los contenidos y es un trabajo en ese sentido grupal. Si hay un trabajo sobre eso, un tema de investigación acerca de eso, se puede citar, por ejemplo, a Wikipedia, pero como parte de un tema de estudio que involucra eh, este trabajo en línea grupal, pero no para definiciones, no para fuentes empíricas, ni mucho menos, nada de eso. Por eso es relevante dependiendo del tema de estudio, dependiendo del diseño, dependiendo de lo que se espera. Y para parafraseo adecuado no es, que a veces pasa, colocar la oración y cambiar las palabras por sinónimos. Eso también hemos visto en estudiantes. Otro lineamiento principal es el de respeto, beneficencia y justicia al momento de tratar con participantes, con personas en nuestro estudio, en el estudio de los estudiantes. Y también resaltar que las consideraciones éticas no solamente eh, se aplican en el método al momento de tener participantes, sino desde el inicio, desde la propuesta de estudio, desde identificar en la realidad problemática, en aquello que sucede afuera, qué es aquello a lo cual necesita algún tipo de contenido, de información, de identificación de asociaciones entre fenómenos psicológicos, etcétera, o en poblaciones que no son necesariamente estudiadas en psicología. Al momento de identificarlas, ya uno está colocándose una postura ética de identificar aquello que amerita ser estudiado, luego revisar fuentes adecuadas de base de datos de calidad también, eso es parte de la conducta ética, y luego utilizar instrumentos o técnicas de recolección, además de asegurar el respeto, beneficencia y justicia para los participantes del estudio. Algo que también es importante y que ahora último creo que es también facultad se ha visibilizado más, es que se debe contar con autorización para usar materiales, para usar instrumentos, escalas, cuestionarios, pruebas.
que cuenten con licencia comercial. Al inicio se pensaba que solamente las pruebas psicométricas o pruebas como las de WISE o WISC, que evalúan diferentes aspectos de coeficiente intelectual, eh, tenía que tener, tenía que adquirirlas o tenían que pedir autorización para utilizar una sola de las actividades. Pero no, también hay escalas, es decir, como cuestionarios en los cuales hay que responder del 1 al 5, del 1 al 7. También hay escalas que cuentan con licencia comercial que no pueden ser utilizadas sin autorización o sin adquisición de las mismas. Sí, pero son personas de pregrado. Sí, lo sabemos, pero también por eso deben revisar con detalle cuáles son los instrumentos disponibles para medir ciertos constructos y no todos ellos están disponibles para ser utilizados de manera abierta. Que aparezcan en apéndices o en anexos de tesis o inclusive también hemos tenido el caso de que han aparecido los ítems de un instrumento en un artículo de una revista académica. Eso no da permiso a la persona para utilizar el cuestionario, la escala o la prueba. Entonces, siempre hay que contar con autorización y como parte del ejercicio de nuevos profesionales, de futuros profesionales en psicología, al menos en uno de los cursos de investigación que dicto, sí les digo que como ejercicio escriban, aun si ya sé que la persona ha dado su permiso previamente, que escriba al autor o autora para que les responda y tengan, puede ser la versión mejorada, la versión más reciente de la escala, o también a veces les comparten, bueno, además de la codificación o la manera de calificarlo, les comparten estudios o artículos de estudios en los que se ha utilizado dicho instrumento o dicha escala. Nos ha pasado que estudiantes han escrito a ¿cómo es? A Glick y Fiske, creo que es Peter Glick y Susan Fiske, y les han respondido. Han escrito en inglés y les han respondido. Personas han escrito a autores en China y les han respondido. En Portugal les han respondido. Las personas que no suelen responder con mucha rapidez son docentes de la PUC, debo decir. Y no, o sea, en parte estoy bromeando, pero en parte no estoy bromeando. Suelen ser los que se demoran más en responder a los estudiantes. Decir que es responsabilidad del docente. No, no es responsabilidad del docente solicitar la autorización, ¿a eso te refieres? No, me refiero es que muchas veces los profesores no preguntan o dicen, el alumno ha dicho que es de uso libre y mi Ah, entiendo, opinión es que hay que ser más bien muy insistente porque hay instrumentos en el campo clínico y organizacional donde es muy frecuente que casas editoriales tengan los derechos. correcto. Típico, las pruebas de burnout, las pruebas de ansiedad, depresión. Entonces, yo diría a los docentes que entiendan que sí es o sea, es su responsabilidad ser insistentes con el tema, porque si Sí, eso explota, no va a ir al alumno, va a ir a ustedes en cierta medida, ¿no? claro. Sí, gracias, Mónica. Sí, entonces, esto de contar con la autorización, efectivamente, como asesores, como profesores de investigación, debemos pedirle a los estudiantes y no, em, cuando dicen uso libre, siempre me suena sospechoso, Mónica, sí, que no, tienen que pedir, de todas maneras. Y como decía, el ejercicio de permisos. Para algunas escalas que yo sé que sí en el pasado ha habido permisos y podría, como es parte de un curso, no hay problema. Pero sí les pido que lo hagan como un ejercicio también para que sientan, cada vez que reciben una respuesta, los estudiantes se sienten también un poco más involucrados con su profesión o sienten que han sido considerados como pares, ¿no? En investigación, por lo menos. Entonces, eso me parece importante de hacerlo. Y bueno, en seminario de tesis debe ser obligatorio y requerimiento, ¿no? Sí, gracias. Tenemos que insistir. Ahora, tenemos el manual APA en castellano y lo podemos compartir como parte de nuestro curso.
Este es un ejemplo de cómo está el Paideia, no de este ciclo, del ciclo anterior, de Manual de Publicaciones, cuarta etapa. Cada vez que compartamos un texto completo, el APA también tiene sus propios derechos de autor y su copyright. Entonces, no estamos autorizados para compartir al libre albedrío capítulos, ni menos el manual completo. Pero siempre hay que colocar este texto. Los textos han sido seleccionados, en este caso el manual APA, para el uso exclusivo de las y los estudiantes del presente curso y queda prohibida su difusión y reproducción por cualquier medio o procedimiento total o parcial fuera del marco del presente curso. Siempre tenemos que tener esa salvedad porque no es para compartir alegremente y no es de uso público, ¿no? No está para el uso público. Es más, ahora último, lo que ha hecho APA es presentarse o preguntarle a sus miembros que hablen con sus bibliotecas para contar con APA en digital. Y obviamente tiene un costo. Pero sí, entonces esto es solamente como parte del curso, por lo menos del seminario. Y si se va a compartir en cursos de investigación, también tiene que ser lo mismo. Y una vez que ya se acabe el curso, dejar de compartirlo, ¿no? Para que no se quede en el mundo virtual, en ninguna nube. En cuestiones de formato, lo que se aprecia como lo más resaltante en términos de presentación, los estudiantes suelen trabajar en Docs, en Google Docs. No tienen Word en algunos casos y si lo tienen, no lo usan. Entonces, el programa Word tiene recursos como para poder hacer el formato de manera homogénea en 2 o 3 clics, pero en el Docs es mucho más difícil hacer eso y una vez que lo pasan al Word, se altera todo el formato. Entonces, parte, me imagino, del problema cuando vemos eh, formatos un poco terribles es que lo trabajan en línea, ¿no? ¿Cómo que les encanta o hemos visto que hay una predisposición, una disposición, una tendencia a aumentar líneas en todas partes? Y no es necesario aumentar líneas en todas partes. Todo el texto tiene que ir a un solo interlineado. No se debe separar encabezados, no se debe separar solamente se deben separar las secciones. Introducción por un lado, método por el otro, resultados, discusión y así. Pero no se debe añadir ninguna línea en blanco antes o después de los encabezados. Después de la última línea de medición aparece procedimiento. No se tiene que añadir otra línea. Y tampoco dice, si un encabezado se ubica al final de una página, así diga análisis de datos y ha quedado colgando, entiendo que se vea disonante, pero no se coloca una línea extra. Lo que sí se coloca como una línea extra, si es que queda partido, son las tablas o las figuras. No veo. Ah, los encabezados. Ahorita voy a enseñar con los encabezados, los subtítulos. En la siguiente diapositiva tengo los encabezados, un momento. Ahorita, sí. Entre párrafos tampoco debe aparecer un espacio extra, pero es mejor. En realidad no. Y el formato APA menciona que no. Y en los chips no hay nada que diga que se debe añadir un espacio extra. Creo que solo en título mencionan eso, pero según APA no. El número de página, que es algo que también a veces no encontramos, se debe ubicar en la esquina superior derecha del mismo tipo de fuente que el manuscrito está en Times New Roman, que es usualmente lo que se usa, número 12. Entonces el número de página tiene que estar esquina superior derecha, Times New Roman, número 12. 12 puntos. Los márgenes del documento tienen que ser A4 y a lo largo y ancho, superior, inferior, derecho, izquierdo, debe tener 1 pulgada o en castellano 2,54 centímetros. Debe haber una sangría en primera línea de cada párrafo. La sangría suele ser de 1 pulgada o 1,27 centímetros. Y algo que también a veces vemos
que se usa de diferente manera es el uso de los numerales. Es cierto que hay bastante detalle con respecto a los numerales, pero en principio, de manera general, los números del 1 al 9 se escriben en letras, así como está ahí. Del 1 al 9 se escriben letras y a partir del 10 ya se escribe 10, 11, 12, 500, 400, a excepción cuando se utiliza o cuando el número precede a una unidad de medición. Por ejemplo, 5 centímetros, si se coloca el 5. Cuando son porcentajes, se coloca el número, así sea 2%, se coloca 2%. Edades de 3 a 5 años, se coloca de 3 a 5 años, con números 3 a 5. Sumas o percentiles, todo ello, así sea del 1 al 9, se presenta como número. Pero si se está escribiendo 2 estudios, 3 estudios, eso se debe colocar en letras del 1 al 9. Y eso es algo que sí, a veces hay bastantes detalles en el manual, se puede revisar, pero esto es como lo más general. Esto ya lo dije. A esto me refería con encabezados. El formato de encabezados. Sí hay una diferencia en cuanto a la sexta edición con la séptima edición. Los títulos, las de las secciones que van al centro, centrado en página nueva, va en centrado y en inglés sí dice title case, es decir, que se capitaliza, se pone en mayúscula cada una de las palabras. Y esa es una excepción. En castellano hay ciertas excepciones que sí están consignadas en el manual en español, donde dice como nota. En español esto no amerita. Son pocas, pero hay como nota del editor, ¿no? En español esto no amerita. En inglés sí, los encabezados van en title case, que es la mayúscula de cada una de las palabras, pero en español no es necesario, no se usa. Solamente se coloca en mayúscula la primera letra, porque empieza. El segundo nivel de encabezado, que sería participantes, medición, procedimiento, análisis de datos, está a ras o al margen izquierdo, en negritas, y nuevamente no utilizamos el title case. Y el texto comienza como si fuera debajo, como si fuera un nuevo párrafo, igual que acá, un nuevo párrafo. Y vean que tiene sangría, ¿no? Hay una sangría acá de 1.27. Un tercer nivel, cuando se describe cada uno de los instrumentos que se va a utilizar, esto es lo que ha cambiado. eh, este encabezado también va al ras, al margen izquierdo, pero va en cursiva. Y en castellano no usamos title case, todo va en minúscula. A menos que sea un nombre propio. Nombres propios sí van con mayúscula. Pero si no es nombre propio, entonces no. Un cuarto encabezado, si dentro del instrumento o dentro de los materiales hay una necesidad de hacer una separación, entonces habría una sangría. Ya no habría cursiva, todo estaría en normal, pero terminaría con un punto seguido. Es decir, que a partir de ese punto se continúa o se empezaría, perdón, con el texto, el contenido de esa subdimensión o contenido de esa partición del encabezado anterior. Y algo que nunca he utilizado hasta el momento es el quinto nivel de encabezado, en el que es lo mismo que en el cuarto encabezado, solo que aquí va en cursiva. La diferencia está con la sexta, es que antes el número 4 estaba como número 3, pero ahora no. Ahora tenemos un número 3 nuevo que está al margen y está en cursiva, y ese sería el nombre del instrumento si estuviéramos en medición. Sería método, medición, y acá vendría el nombre del instrumento o eh, cómo se midió la autoeficacia académica, ¿no? Poner autoeficacia académica. ¿Sí? Vamos a pasar a las citaciones en el texto. Algunas citaciones, no todas. Como número de autores. El número de autores se incluye el apellido de autor en cada citación. Si hay un autor, si hay dos autores, se incluyen los dos. Bueno, uno, uno, dos, dos. A partir de tres autores, desde la primera citación, se coloca el apellido del primer autor o autora y luego se coloca et al. La frase et al
que es una frase latina que significa y los demás, siempre tiene un punto al final de al, no al final de et, que a veces algunos estudiantes dicen, bueno, tiene que ser en los dos. No, es et al, acaba el punto. ¿En qué caso se le añade una coma? Cuando tenemos una referencia entre paréntesis, tenemos el apellido del primer autor, espacio, et al, punto, coma. Esta coma sirve para separarlo, espacio, del año de publicación. Pero si no, en el texto mismo se coloca el punto. Ahora, para evitar ciertas ambigüedades, con el uso de et al desde el principio, hay algunos lineamientos que tengo un par de ejemplos más adelante. Eso también lo hemos visto y sé que algunos docentes lo mencionan como que tiene que ser así porque están escribiendo en castellano. Y, y sí, si estamos escribiendo en castellano y se está citando a dos autores en el mismo texto, ¿no? Como mencionaron Morales y González, entre paréntesis 2021, ahí se utiliza la Y o la Y, no sé si le dicen algo nuevo ahora, pero la Y, en las fuentes con dos autores. Pero en las citaciones entre paréntesis sí se usa el ampersand. Y pueden ir a la página 272 para que vean que esto no es una opinión mía, sino que esto viene del manual. Y si nos estamos escribiendo al manual, eso es lo que vamos a usar. Entonces, el ampersand, o el Amsterdam, como le digo, se utiliza cuando hay dos autores y lo estamos citando entre paréntesis. Me da risa cómo se dice cita parentética. No puedo decir eso, así que voy a decir cita entre paréntesis. No puedo decirlo porque me da risa. Y también se utiliza el ampersand antes del último autor cuando se describen los apellidos de varios autores para evitar ambigüedad. Ahora lo voy a mencionar o lo voy a mostrar más adelante. Un autor. Apellido del autor o autora o apellidos, porque si son personas hispanohablantes o culturalmente hispanas, varias de ellas utilizan dos apellidos, lamentablemente. Lamentablemente porque complejiza un poco la cita, pero es así. En este caso se utilizó un ejemplo de un texto que se encuentra en la revista Psicología PUC de Ferroni de 2020, que era una sola autora, que propuso un estudio para conocer diferentes grados de sensibilidad y cita entre paréntesis, se menciona el mismo texto o se menciona la idea y al final entre paréntesis su apellido y el año. Cuando son dos autoras o autores, los apellidos de ambos autores aparecen cada vez que se cita la fuente. Por ejemplo, cita en texto, Pleasant y Barclay en el 2025 encontraron que la cooperación, etc. Acá he puesto en negrita el i solamente para propósitos de resaltar o enfatizar, pero no va en negrita evidentemente en la cita en el texto. Y la cita entre paréntesis dice, en conjunto los hallazgos mostraron que, y entre paréntesis, Pleasant and Barclay, 2025. Entonces, entre paréntesis, aparece el ampersand, no aparece el y ni tampoco la y. Y eso está en el manual APA, página 272. Cuando hay múltiples autores, como había mencionado, a partir de tres autores, se cita el apellido de la primera autora o autor, seguido de la abreviatura, como en este caso. Díaz Guerra, eh, el autor, puso guión entre sus apellidos, pero si no hubiera puesto guión, sería Díaz espacio Guerra. Muchas de las personas autoras hispanas hemos puesto el guión para asegurarnos de que lean el apellido como dos apellidos, como uno solo o, bueno, en un caso de compuesto. Porque muchas veces dejando el nombre, incluso poniendo un inicial y luego los dos apellidos, en Estados Unidos consideran el primer apellido como el apellido del medio o su segundo nombre. Como no usan dos apellidos, pero sí suelen usar dos nombres, entonces utilizan el primer apellido hispano como si fuera nombre, entonces citan el último apellido. Entonces, para evitar eso, muchas personas han recurrido al guión. Así se aprecia
Entonces, la primera citación de un texto que tiene más de 3 autores, y entre paréntesis aparece lo mismo, solo que luego del punto de et al está la coma. Autores institucionales. Instituciones que pueden abreviarse sus nombres en siglas. La primera cita debe citarse el nombre completo y tiene que aparecer las siglas en esa primera citación, ya sea entre paréntesis o ya sea entre corchetes. ¿En qué caso es cuál? Por ejemplo, si tenemos un texto, una fuente, un reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática, la primera vez cito todo el nombre, o sea, está citado porque lo estoy escribiendo en el texto, y entre paréntesis coloco las siglas y coma, espacio y coloco el año. Y reportó un aumento de la población. Este es un reporte sobre la población del último, de acuerdo al último censo. Y a partir de acá, a partir de esta primera cita, las citas subsecuentes ya utilizan solo las siglas. El INEI 2026 señaló además que... Por su parte, si estoy citando algo y coloco como primera citación a la institución entre paréntesis, ese es el caso en el que pongo corchetes, las siglas. La población aumentó en 9,3%, entre paréntesis, Instituto Nacional de Estadística e Informática, espacio, corchetes, las siglas de la institución, coma y el año. Y cierro paréntesis. Y las citas subsecuentes es, entre paréntesis, INEI, coma 2026. También existen instituciones en las que no se utilizan siglas para abreviar su nombre. Por ejemplo, la Fundación Baltasar y Nicolás no es una institución que utilice abreviaciones en su nombre. Siempre, cada vez que se cite, se debe consignar el nombre completo. La Fundación Baltasar y Nicolás en 2024 señaló que el 6,5% de infantes nació con un peso menor a 2,5 gramos. La cita subsecuente sería la Fundación Baltasar y Nicolás 2024 reportó además, hay que colocar todo el nombre, y entre paréntesis, la primera cita es en el 2022, el 6,5% de infantes nacidos en el Perú tuvieron un peso menor, ¿no? Parafraseando, o sea, siendo la misma información porque es el mismo texto, y entre paréntesis coloco todo el nombre seguido por una coma y seguido por el año de publicación, y las citas subsecuentes es la Fundación Baltasar y Nicolás y el año de publicación. Instituciones que pueden abreviarse son, bueno, las del INEI, pueden ser los ministerios en el Perú, después la OMS, la Organización Mundial de la Salud, o the World Health Organization. Tiene que ver también que sus estudiantes cuando citen algo, digan, si dicen OMS es porque han identificado el texto en español. Pero a veces cuando uno revisa los enlaces que colocan en las referencias, está en inglés. Entonces, en esos casos sí debería ser World Health Organization, no OMS. Tiene que ser tal cual se ha leído. Y si se ha leído en inglés, que eso es otra cosa. A veces la página web está en inglés, pero los chicos lo cambian a español, entonces lo leen y al momento de citan a la institución en su versión español cuando en realidad no han accedido a la fuente como tal. Puede ser incluso que esa fuente que hayan leído en la página institucional no se encuentre en español. Entonces sí tienen que cuidarse ellos de citar lo que han leído o la fuente que han utilizado. Como fuentes secundarias, solo se usa, eso hemos visto varias veces que dice citado en. Solo se usa si efectivamente no hay manera de acceder a la fuente primaria. Y tienen que buscar, y sus estudiantes tienen que hacer todo el esfuerzo habido por haber. Varias veces he visto, particularmente en proyectos de tesis que he revisado como informante, que ponen citado en cuando la fuente primaria sí está disponible. Y está disponible en las bases de datos PUC, que tenemos y contamos con una base amplia en comparación a otras universidades que ya quisieran tener, por ejemplo, APA. Entonces, sí, tienen que decir los estudiantes que sean mucho más, no sé si decir curiosos o con iniciativa para encontrar y no, a veces ven que en algún artículo
ya está citado como secundario, como fuente secundaria, entonces piensan que no está accesible. No, tienen que buscar la fuente primaria. En el mismo APA, los ejemplos creo que son los mismos ejemplos de la sexta edición, inclusive de la quinta edición, porque no hay muchos ejemplos de fuentes secundarias, entendiendo que efectivamente en Estados Unidos todo se puede encontrar. Pero inclusive hay servicio en biblioteca, demora un poco, para estudiantes particularmente, pero hay servicios en los que uno puede solicitar una fuente o la copia de un artículo que se encuentra en otra biblioteca y se los dan los estudiantes. Es más rápido cuando lo pide un docente, eso sí es cierto, pero existe ese intercambio entre bibliotecas. Cuando el trabajo original ya no cuente con impresiones, o sea, ya no hay cómo encontrarlo, o no se puede encontrar en base de datos o no está disponible, se cita de esta manera. Si hay el año, se coloca el año acá, pero en referencia solo se coloca la fuente donde se leyó esta citación. Lyon et al. 2014. En el diario de Alport, si no tenemos el año del diario de Alport, solamente consignamos a Nicholson. Nunca vamos a consignar a las personas que han sido citadas de manera secundaria porque no se han leído, por lo tanto, no corresponde estar en referencia. Solo se cita a las personas donde hemos leído la información. Comunicaciones personales no es algo que se vea mucho en tesis, pero de todas maneras se coloca acá porque es posible que incluya, es posible que incluya información que se ha visto en correos, particularmente en temas de psicología social, es posible encontrar alguno de estos ejemplos, o entrevistas con personas, o mensajes, pueden ser de texto, o clases que no han sido grabadas, también pueden considerarse como una comunicación personal, conversando con la persona, en foros de discusión o incluso en conversaciones telefónicas, entre otros. Al no, como estos textos no pueden proporcionar el enlace o el acceso a la información de manera directa, se consideran como comunicaciones personales. Por ejemplo, así lo afirmó G. Posada en una comunicación personal, quien habló acerca de algo con respecto al tema de estudio. Por otro lado, los reclusos han tenido diversas alternativas de reinserción, como lo mencionó X Gómez en una entrevista el 28 de noviembre del 2009. Entonces se coloca en texto la inicial del nombre, el apellido, que es una comunicación personal, en qué fecha se dio esa comunicación personal, pero estas comunicaciones personales no aparecen en referencias, solo aparecen en el texto. Este es un ejemplo de qué es lo que se espera en cuanto a citación. ¿Cómo es un ejemplo de un nivel apropiado de citación? Tenemos una idea, tenemos uno, dos, tres, tenemos tres fuentes que sustentan esta idea. A este nivel de síntesis queremos que nuestros estudiantes alcancen y logren. Y, por ejemplo, hay algunas frases, eso también les enseñamos en investigación psicológica, hay algunas frases que pueden servir como puente, algunas ideas que pueden servir como puente. No es que todas las ideas tengan que tener citaciones. Incluso para cerrar un argumento, siempre se hace como una pequeña conclusión o resumen de todo lo que se ha dicho previamente. Por lo tanto, eso debe ser trabajo del estudiante o el estudiante. En este estudio examinamos el papel de las capacidades cognitivas. Por ejemplo, tenemos a esta referencia y a esta referencia, que recientemente ha traído más atención, y acá hay dos citaciones más. Punto seguido, la capacidad de generación del humor se mide con tareas abiertas, coma, siendo la más común la que consiste en pedir a los participantes que escriban subtítulos. Para una revisión, véase citación. Entonces, ese es el ejemplo de citación adecuada. Como ven, en el texto las citaciones tienen que ir en orden alfabético. Bressler y Balchin va primero que Irwin y primero que Tornskit y Kiape. Feinhold por F va antes que la G y así sucesivamente. Vean que cada una de las citaciones están separadas por punto y coma. Es algo que a veces también solamente ponen coma. Múltiples fuentes, eso no está en este ejemplo, pero acá chiquitito lo pongo. Múltiples fuentes del mismo autor o autora, se separan con coma, si son del mismo autor. Por ejemplo, para adultez emergente tenemos Arnett, coma 2000 y coma 2007, porque es la misma persona.
No tengo que poner ARNet 2000 y punto y coma ARNet 2007, no es necesario. Se pone ARNet 2000, 2007. Son dos fuentes distintas, pero con el mismo autor. No se repite el autor por separado. Último, último tema de la noche, lista de referencias. Los elementos de las referencias está compuesto por, primero, los autores, apellidos de los autores tal cual aparecen en la publicación. APA resalta que tiene que ser como la persona se ha presentado o se ha identificado en la publicación, como está impreso. Si están dos apellidos, pues dos apellidos son. En algunos casos sí es cierto que pueden haber diferencias. Pueden haber diferencias incluso en los nombres. Algunas veces sale solamente con el primer nombre y a veces salen con dos nombres. O a veces salen con el apellido de soltera y luego con el apellido de casada. En el caso de Estados Unidos, donde suelen las mujeres cambiar su nombre de soltera por el de casada. Aquí ya no pasa eso. Ah, si es el autor, si es un nombre de institución, sale todo el nombre de la institución, no se colocan las siglas y al final del nombre de la institución, Ministerio de Educación, punto. Después de educación tiene que haber un punto final. Instituto Nacional de Estadística e Informática, punto. Y no se colocan siglas. Más adelante presento un ejemplo. El año de publicación va entre paréntesis y tiene que tener un punto al final del paréntesis. Y cuando hay publicaciones que no tienen año, como este de aquí, se pone sin fecha, S.F, porque es sin fecha. O también si está en revisión y ya está en las últimas. No es que, que lo hayan presentado para publicación, sino que ya está siendo presentado para, no presentado, ya está siendo procesado para publicación, se pone en prensa. Que esté en revisión, no se coloca que está en revisión, se coloca solamente cuando está en prensa. Si no, no existe. Título. El título en cursiva, eh, ahí dice artículo, no va en cursiva el artículo, va en cursiva la revista donde se va el artículo. Esto lo voy a cambiar. Eh, sí, debe decir en cursiva libro y sin cursiva capítulo del libro y título de artículo. Ese de artículo, no. Lo que va en cursiva es el nombre de la publicación. El nombre de la publicación, tanto de la revista como del volumen. Ahora, hay volúmenes que tienen números. Este número de volumen entre paréntesis, ese no va en cursiva. Y agregando al detalle de APA, más adelante les voy a decir que dicen que la revista tiene que ir en cursiva, el volumen tiene que ir en cursiva, pero la coma que hay en medio no debe ir en cursiva. No voy a reconocer eso porque es bien difícil que eso pase con estudiantes. No pasa con profesionales, no va a pasar con estudiantes. Y también se coloca el rango de páginas o el número de artículo. Incluye solo citas en trabajo de investigación o tesis, las fuentes se citan en orden alfabético, no se agrega espacio adicional entre referencias, eso también a veces hemos visto. Se usa sangría francesa, que es a partir de la segunda línea, 1.27 centímetros. Y el nombre de instituciones, bueno, esto lo repito porque muchas veces he visto las siglas. Algunos ejemplos. Puse en primer lugar un ejemplo de sin fecha, porque es algo que vamos a ver con regularidad, particularmente cuando se usa el diccionario de psicología de APA en línea. Se utiliza así, perdón, se pone así. American Psychological Association, punto, un espacio, entre paréntesis sin fecha, SF. Se coloca cuál es la palabra, cuál es el fenómeno psicológico que se ha leído, attentional bias, y puntos seguidos editor, el diccionario en psicología, de frente se coloca, esto sí en cursiva, el APA Dictionary of Psychology. Punto seguido. Este se utiliza recuperado. Ya APA ha desestimado varios de los... Disculpen, me fui un ratito. Lo que mencionaba es que APA ha tratado en lo posible de aminorar el número de recuperados.
Solo este es uno de los pocos ejemplos donde todavía se utiliza recuperado. Recuperado el 31 de mayo de 2026 y debo colocar el enlace de donde identifiqué attentional bias. Y efectivamente lo revisé el 31 de mayo de 2026. Este es el ejemplo previo que se había mostrado sobre Díaz Guerra, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 autores. Vean que algunas personas utilizan solo un apellido en castellano, Caballero, y las otras, Antino también podría considerarse como español, Rodríguez Muñoz sí con guiones para asegurar que estén los dos apellidos, perdón, y Vázquez Echeverría también. Este es un ejemplo de publicación periódica en el que es un artículo, el título del artículo no va en cursiva, disculpen, eso lo voy a corregir antes de compartírselo, va sin cursiva y lo que va en cursiva es el nombre de la revista. No se coloca en mayúscula las preposiciones ni las conjugaciones, solamente las palabras principales. Coma, acá sí está sin cursiva. 131 en cursiva, pero paréntesis 1 no está. Ni el paréntesis ni el número. Coma y el número de página, con este guión grandecito. Y al final, punto seguido, el enlace DOI. Particularmente videos instructivos como los de TED y los de YouTube, y en el texto también cómo se colocarían. Programas y redes sociales, según APA, no es necesario citarlos, pero en algunos casos, como el que acá he puesto un ejemplo, se puede citar si es que se ha utilizado o se ha referido a la página web, a la página de Facebook en este caso, del Instituto de un zoológico de Smithsonian. Para disertaciones y tesis, estas disertaciones no publicadas existen, pero suelen ser también un poco antiguas. Solo se coloca que no es publicada, probablemente está en biblioteca, pero no está en repositorios. Y en el caso de tesis en repositorios, se coloca siempre, ambos casos, el título, como si fuera un libro, el título en cursiva, tesis de doctorado, Universidad, bueno, de Vermont, cuál es el lugar donde se encuentra y el enlace. Este enlace es el enlace URL, no es el enlace que aparece en la barra de arriba, sino URL. Y con esto sí termino. Diferencias APA-chips. El interlineado en APA es doble en todo el texto, mientras que en los chips se recomienda el 1.5. Antes era para cuestiones de impresión, pero ahora también es para tener un texto no tan extenso. Entonces se mantiene el 1.5 según los chips en los estudiantes, en los trabajos estudiantiles, a excepción de tablas donde sí pueden haber textos sencillos, ¿no? Pero interlineado sencillo. En APA se capitalizan ciertas palabras en títulos de tablas y figuras. Acá solamente se capitaliza o se coloca en mayúsculas la primera palabra. APA sugiere una justificación izquierda de los textos porque ayuda a leer, pero en nuestros casos en castellano, justificación completa. En APA la introducción no tiene título, sin embargo, eso es ambiguo en los chips porque dice, tal cual, texto, la sección se denomina introducción. Entonces, eso se puede entender como que hay que colocar como título introducción, pero según el APA no debe ir. Algunas personas también sienten que sin el título se ve un poco disonante, entonces, en ese sentido sí es ambiguo. Las páginas preliminares van en números romanos y a partir de la introducción se empieza con el número 1. Acá en los chips no tenemos un lineamiento sobre páginas preliminares. Yo particularmente sí uso los números romanos en la carátula, en tabla de contenidos, resumen y todo eso, pero a partir de la introducción, número 1. Y APA no establece antigüedad de fuentes, pero la recomendación eh, de nosotros es de 5 a 10 años. Y APA sí reconoce que existen lineamientos propios de contenidos y formatos en instituciones educativas, así que así es como nosotros recomendamos a los estudiantes para asegurar también que revisen fuentes contemporáneas. Ok, entonces cualquier tema adicional que vamos a abordar aquí lo vamos a abordar en futuros talleres o presentaciones. ¿Sí, Mónica? Sí, mira, he tenido temas con un par de tesistas por la recomendación de las fuentes de 5 a 10 años. Y claro, yo creo que esa recomendación puede funcionar sobre todo para
referencias empíricas, pero Sí, las teóricas que tienen que ver con los clásicos tienen una antigüedad mayor. Entonces yo sugeriría ser un poquito más preciso al respecto, ¿no? Porque sí. si tú lees a Bandura o lees a A Lazarus, van a Piaget. ser textos Sí, mayores. les decimos que hasta 10 años en teóricos, a excepción de los clásicos. Entonces, sí, sí está, solo que no está como explícito si es del año, si es del siglo pasado, no importa. Pero sí se dice que si son clásicos, autores, al menos en los cursos de investigación y en los chips, que debe estar, Ya, que sí, pueden exceder los 10 años fácilmente. ya, porque me han venido dos con con ese speech. Me Ok, han prohibido. lo siento. Sí, Patti, hay no una se usa. pregunta de Roger Roger, sobre dime. los DOIs rotos. Ahí está en el Ah, chat. sí, lo contesté. Ah, Bueno, traté perdón. de contestarle que los dos rotos, la esperanza es que en algún momento sí se active o funcione. Como le decía, puede ser que la revista no haya, imagino que hay cierta amortización que hay que hacer y por eso no funciona, pero así está como identificación. Entonces, no se pone Redalic si es que el Redalic se encontró, sino que lo que se busca, el lector lo que haría es buscar por título o buscar en la misma revista por autores y ahí va a acceder a la información, a la publicación y también acceder al DOI que no funciona. Pero no se coloca otro porque el DOI no funciona. Sí, gracias, disculpa. Hay una pregunta interesante de Lupe también. Sí, tenía o tengo en la presentación, pero ya no me alcanza el tiempo, me he excedido, lo siento. Algunos lineamientos. No tenemos en los chips lineamientos específicos para citación de inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es un autor ni debería estar citado como referencia. Pero hay algunos casos particulares en los que sí amerita su citación, y eso APA lo menciona más adelante. Usar IA como generador de textos no es ético, eso también APA lo menciona, pero, como les digo, aborda este tipo de citaciones o uso de IA que podría considerarse como adecuado en tres partes, y les voy a compartir los enlaces. En principio, podría ser que haya estudios como tema sobre interacciones con inteligencia artificial, cómo las personas interactúan con la inteligencia artificial, y en esos casos, al momento de referirse a que hay una serie de tecnologías de inteligencia artificial, citar a OpenAI, ¿no? Porque es la empresa. No se reporta a ChatGPT, sino a la empresa que hace ChatGPT. Eh, cuando ha sido reconocimiento de usado en la tesis, se debe colocar particularmente en procedimiento o en análisis de datos. Si utilizó algún prompt para ayudar a coger los códigos de análisis, se coloca ahí. Si se tradujo, eso creo que también tengo un ejemplo sobre traducciones. Si se tradujo, por ejemplo, uno de los ítems de, como primer filtro y luego se revisó con la asesora, todo eso va a estar descrito en método. Entonces se puede citar en ese sentido. Para los seminarios, lo que se ha dicho es que se debe reportar cuando se ha citado para traducción o para em, formatear una cita en APA al final, ¿no? Como apéndices. Pero es cierto que los chips no tenemos todavía alineamientos sobre particular, tenemos que incorporarlos. Y muchas gracias. No queremos abusar de la Sí. atención de los amables asistentes. Muchas gracias, Patti, por tu prolija y densa presentación y de nuevo a los asistentes por su presencia. Y lo que queremos motivar es que revisen los materiales que amablemente Patti nos va a compartir en un enlace que brevemente les vamos a compartir. Muchas gracias. A nombre de la Gracias a Comisión de todos. Investigación y otras cosas. Otras cosas. Hasta luego, muchas gracias. Disculpen la Gracias, extensión. saludos. No, Gracias, Adiós. gracias. Pati. Gracias a Gracias, todos. Miriam. Abrazo, Miriam. Bye bye. Muchas Adiós. Muchas gracias. gracias, Buenas Mónica. noches. Muchas Buenas gracias. Gracias, noches. Mónica. Gracias, Mariana.